Durante años, expertos y líderes occidentales advierten que Rusia planea invadir y tomar los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Esta amenaza exacta fue el motivo principal por el que los tres estados se unieron a la OTAN en marzo de 2004. La posterior invasión de Ucrania por parte de Rusia, combinada con el apoyo inquebrantable de los tres estados a Ucrania durante todo el conflicto, solo ha intensificado esos temores. Por ello, las tres naciones y otros miembros de la OTAN han tomado medidas para prevenir o frenar invasiones similares. Pero no están conformes con el nivel de esa protección. Lituania fue un paso más allá y anunció planes para las medidas defensivas más concretas y completas hasta ahora. Un cinturón defensivo de 30 millas en toda su frontera con Rusia y Bielorrusia. Analicemos sus planes defensivos y su importancia. Los estados bálticos están en máxima alerta por una posible invasión rusa porque, junto con Finlandia, son los únicos miembros de la OTAN con frontera con Rusia. La frontera de Estonia tiene aproximadamente 200 millas de largo, aunque cerca de 2/5 partes de esa frontera están delimitadas por lagos, no por tierra. Letonia limita con Rusia, 183 millas, y Bielorrusia, 106 millas. Lituania, por su parte, comparte una frontera de 422 millas con Bielorrusia y una 170 millas con el enclave ruso de Kaliningrado, que está situado entre ella y Polonia. La capital lituana, Vilna, está a solo 21 millas de la frontera con Bielorrusia por la autopista E28. Eso la vuelve un objetivo fácil y prioritario si ocurre una invasión rusa. Según el plan lituano presentado por la ministra de Defensa, Dovilė Šakalienė, en agosto de 2025, la capital tendrá una protección con una franja de 30 millas de defensas en capas. Algunos criticaron el plan de construir una línea defensiva como una versión moderna de la fallida línea Maginot. La comparación no es precisa. La línea Maginot fue una red de fortificaciones construidas por Francia entre 1929 y 1938 en su frontera con Alemania para disuadir una invasión nazi. Se extendía desde Suiza hasta Luxemburgo, cubriendo una distancia de aproximadamente 280 millas y fue diseñada para ser impenetrable a la mayoría de las formas de ataque, incluyendo bombardeos aéreos y fuego de tanques. Las fortificaciones se construyeron con concreto grueso y mucho acero, incluyendo pasajes subterráneos, alojamientos climatizados, áreas de recreación, almacenes y una red interna de ferrocarril para reabastecimiento. Los estrategas franceses pensaban que la línea Maginot retrasaría a los invasores alemanes lo suficiente para que el ejército francés pudiera movilizarse y defenderse mejor. La línea era una defensa en profundidad, con puestos avanzados para alertar y retrasar al enemigo antes de retirarse a las fortificaciones principales. Aunque tenía un diseño avanzado y defensas fuertes, la línea Maginot no evitó la invasión alemana de Francia. En 1940, las fuerzas alemanas la rodearon al invadir por el bosque de las Ardenas en Bélgica. Los franceses consideraban la región intransitable para grandes fuerzas militares por su terreno denso y falta de caminos. La maniobra Fall Gelb, o Caso Amarillo, permitió a los alemanes rodear a los ejércitos franceses y aliados. Esto provocó la captura de más de 50.000 prisioneros y la caída de Francia. En última instancia, el fracaso de la línea no se debió a una falta de fuerza, sino a que no se extendía hasta la frontera con Bélgica. La estrategia francesa no previó un ataque alemán por la desprotegida Bélgica. Lituania no pensaba repetir ese error. Los planes presentados para la línea de defensa lituana cubren toda la frontera, desde la frontera con Letonia en el noreste, hasta la frontera con Bielorrusia y Polonia en el sur, y a lo largo de la frontera con Kaliningrado. Solo la frontera de 65 millas con Polonia en los flancos este y sur de Lituania no está cubierta por esta línea defensiva. La llamada brecha de Zabolki. Construir un cinturón defensivo masivo y de múltiples capas para bloquear la principal ruta vial que conecta a Lituania, y de hecho a los otros estados bálticos, con los aliados de la OTAN sería contraproducente, por decirlo menos. Con la brecha de Zabolki bien defendida por la OTAN, los rusos no podrán explotar debilidades en las líneas defensivas si invaden, a diferencia de la línea Maginot. Además, la guerra en Ucrania ha demostrado la efectividad de los cinturones defensivos de múltiples capas en el campo de batalla moderno. El cinturón defensivo de Lituania se basó principalmente en los éxitos ucranianos al detener ofensivas rusas con líneas parecidas. Los cinturones defensivos de Ucrania han logrado que los rusos avancen lentamente y con muchas bajas. Sin embargo, estas defensas se han basado en gran medida en el cinturón defensivo de Rusia en el sureste de Ucrania en 2023 que Ucrania finalmente no pudo romper. La línea defensiva, llamada línea Sorovikin, por el general ruso Sergei Sorovikin, conocido como General Armagedón, fue construida bajo su supervisión. Comandó el Grupo Sur de las fuerzas rusas en la invasión inicial a Ucrania y fue comandante de todas las fuerzas rusas en Ucrania, de octubre de 2022 a septiembre de 2023.
Tras el fallido intento de golpe de Estado del grupo Wagner, en junio de 2023 Sorovikin fue relevado de sus funciones y se rumoreaba que estaba involucrado en operaciones rusas y/o del grupo Wagner en África. Sus líneas defensivas cambiaron el rumbo de la guerra a finales de 2022 y principios de 2023. Los ucranianos expulsaron a los rusos de Kharkov y puntos clave en Donbass y reunieron una gran fuerza en el sureste, llena de armas avanzadas de la OTAN como tanques Abrams y vehículos Bradley. Esta fuerza tenía como objetivo recuperar el territorio ocupado por Rusia en las regiones de Zaporilla y Jersón y avanzar hasta Crimea. Sin embargo, encontró un muro en la línea Sorovikin, lo que hizo fracasar la contraofensiva y causó grandes pérdidas de personal y equipo. Además, la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk también fue finalmente repelida. Después de 8 meses, la línea del frente comenzó a moverse constantemente hacia el oeste. La línea Sorovikin, vigente actualmente, cubre unos 130 kilómetros desde Vasilivka en Zaporilla hasta Volovaka en Donetsk. Consiste en 3 capas de varios obstáculos y posiciones de combate, precedidas por extensos campos minados, que los ucranianos tuvieron que intentar atravesar incluso antes de llegar a la primera línea. La primera capa es una zanja antivehículos que impide el avance de tanques, infantería y vehículos blindados. La segunda capa es una fila de dientes de dragón de concreto para detener vehículos. La tercera capa son trincheras con soldados rusos que vigilan zanjas y dientes de dragón desde sus puestos de combate. Entre cada capa hay campos minados adicionales y siempre que es posible la tercera capa. Las posiciones de combate se ubican en zonas elevadas para mejorar la visión en el campo de batalla y la efectividad de las contraofensivas, como ataques de artillería. La estrategia funcionó porque las fuerzas ucranianas solo lograron brechas temporales en los campos minados y alcanzar la primera línea de defensa, en unas pocas aldeas antes de ser obligados a retroceder. La línea Sorovikin logró lo que la línea Magno no pudo. Tras el fracaso de la contraofensiva de Zaporilla, Ucrania optó por una defensa activa y reforzó sus fortificaciones con una línea Sorovikin propia. A inicios de 2024, se construyeron trincheras, concreto, dientes de dragón y centros de mando subterráneos en tramos clave de los más de 1000 kilómetros del frente. En particular, se reforzaron las preparaciones defensivas alrededor de las ciudades de Limán y Avdiivka, en Donetsk, así como frente a Kupiansk, en la vecina región de Yarkov. También se ordenó la construcción de fortificaciones, basadas en el mismo sistema de 3 capas de trincheras, trampas para tanques y puntos fortificados precedidos por campos minados. En las fronteras con Rusia, Bielorrusia y Polonia, y dentro de Ucrania, se construyó un laberinto de trincheras y centros de mando fortificados como posiciones de repliegue. Pokrovsk, que Rusia intenta capturar desde hace meses en 2025, está protegida por trincheras dobles alrededor de la ciudad. Ucrania ha instalado fortificaciones a menos de 1 milla entre sí, cerca de ciudades clave como Pokrovsk y Limán. Como dijo Clement Molan, cofundador de Atum Mundi, toda fortaleza puede defenderse desde cualquier dirección. Debes tomar todas para avanzar. Rusia logró tomar Avdiivka, Bakhmut y Turetsk, aunque a un alto costo. En otras zonas del frente, las líneas ucranianas resistieron firmemente. En Sumy, Rusia intenta crear una zona de amortiguamiento en la frontera para frenar ataques diarios de drones ucranianos. Y la posibilidad de otra incursión, como la que ocurrió en Kursk, se detuvo en la primera línea de fortificaciones defensivas ucranianas. Todas las lecciones aprendidas tanto de las líneas Sorovikin rusas como ucranianas claramente se han incorporado en los planes de Lituania para un cinturón defensivo propio. Estrategias similares también se aplican en Estonia, Letonia y Polonia. En enero de 2024, los 3 estados bálticos acordaron amplios arreglos de defensa, incluida la línea de defensa báltica. Formada por cientos de búnkeres y defensas, la línea se construye a lo largo de 1000 millas de frontera con Rusia y Bielorrusia. El objetivo es llevar a las fuerzas rusas a una posición favorable para los defensores. Estonia planea construir 600 búnkeres por $65 millones en su frontera con Rusia. La defensa consistirá en búnkeres, puntos de apoyo y líneas de distribución en tiempos de paz, dijo Yano Pevkur, el ministro de Defensa de Estonia. En caso de hostilidades, las reservas locales podrán desplegar minas, zanjas antitanque, alambre de púas y dientes de dragón. Un diagrama de los búnkeres prototipo publicado por el Ministerio de Defensa de Estonia muestra cómo las estructuras alargadas encajan en trincheras en T y sus entradas están protegidas por terraplenes. Letonia inició en mayo de 2024 la construcción de su parte de la línea de defensa báltica, instalando obstáculos antimovilidad como dientes de dragón, bloques de Lego y cercas metálicas. Los obstáculos se guardan cerca de la frontera y las Fuerzas Armadas Nacionales los colocan estratégicamente.
Hasta agosto de 2024, la primera fase de la línea en Latgala avanzaba con obstáculos de concreto en forma de pirámide siendo transportados y desplegados. En mayo de 2024, Polonia anunció una mejora similar en sus defensas fronterizas con Bielorrusia y Kaliningrado, llamada Escudo del Este. El plan busca reforzar la vigilancia antidrones y las defensas terrestres con fortificaciones y barreras en las 430 millas de frontera. La red de fortificaciones, prevista para 2028, costará unos $25.000 millones para proteger Polonia y obstaculizar a las tropas enemigas, facilitando el movimiento de nuestras fuerzas y civiles. El ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz informó que Lituania brindó los detalles más concretos sobre su línea defensiva. En verano de 2024, Lituania inició la instalación de 27 parques de equipos de ingeniería con almacenes de herramientas de contramovilidad como alambre de púas y bloques de concreto para caminos, dientes de dragón y barreras antitanque, apodadas erizos, que son ensamblajes similares a los Kautrop hechos de vigas metálicas cruzadas. Como la línea Sorovikin, estos almacenes formarán un anillo de fortificaciones denso de 3 capas y 30 millas, cuyo objetivo principal es ralentizar cualquier invasión rusa y obligarlos a entrar en áreas donde sea más fácil resistir. El primer escalón, de unas 3 millas de profundidad, iniciará con una zanja antitanque junto a la cerca fronteriza y un terraplén. Franjas de dientes de dragón, campos minados y 2 capas de fortificaciones para la infantería defensora. Sakhalin ya señaló antes que esta primera capa probablemente contenga minas antipersonales. Lituania y varios otros miembros de la OTAN en el flanco oriental se retiraron recientemente de la Convención de Ottawa que prohíbe estas armas. Lituania hizo un pedido de $117 millones por minas antitanque y, junto con acuerdos previos, comprará 85.000 minas por $583 millones. En el segundo y tercer escalón, se prepararán puentes para demoler y más posiciones de infantería. Planean talar árboles en caminos hacia pueblos y ciudades para dificultar el avance de blindados rusos invasores. El segundo escalón comienza aproximadamente a 12 millas de la frontera, y el tercero a unas 30 millas de la frontera. Lituania reforzó las defensas de los 3 escalones al reabastecer su reserva de proyectiles de artillería de 155 milímetros, ordenó 44 tanques de batalla Leopard 2A-8 de última generación a Alemania y recibió misiles antitanque Spike largo alcance, 2 fabricados en Israel por un valor de $7 millones. Lituania es de los pocos miembros de la OTAN que invierte el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Esto fue acordado entre los miembros en 2025 y se espera que entre en vigor en 2035. Ya destina cerca del 55% de su Producto Interno Bruto a modernizar su ejército, incluyendo la nueva línea defensiva. Como en Ucrania, el principal reto de Lituania sería conseguir suficiente personal para operar sus defensas. Lituania puede movilizar unos 23.000 soldados profesionales y 104.000 reservistas. Las Fuerzas Armadas de Estonia y Letonia son aún más pequeñas. Estonia tiene 7.500 efectivos activos y 41.000 reservistas. Letonia, 8.500 activos y 16.000 reservistas. Bielorrusia tiene unos 65.000 soldados y 350.000 reservistas, además de entre 2.000 y 10.000 tropas rusas en la frontera. No se sabe cuántas tropas rusas quedan en Kaliningrado tras la invasión a Ucrania. Se estimaba que había 25.000 tropas estacionadas allí, pero como resultado de los redespliegues durante la guerra, se cree que ese número ha bajado hasta tan solo 6.000 y no ni a 13. Se cree que Rusia tiene decenas de armas nucleares tácticas en Kaliningrado y Bielorrusia. Además, en agosto de 2025, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que los misiles hipersónicos Oreshnik de Rusia también habían sido desplegados en Bielorrusia. Así que, sin un refuerzo importante de fuerzas por parte de los socios de la OTAN, Rusia y su aliado Bielorrusia tienen una ventaja considerable en personal y armamento avanzado sobre los estados bálticos. Esa es otra razón por la que la implementación de la línea de defensa báltica tiene tanto sentido. Los juegos de guerra muestran que, ante una invasión rusa a los estados bálticos, el resultado dependería de la rapidez con que la OTAN envíe refuerzos. La OTAN probablemente deba neutralizar los sistemas de acceso y negación de Rusia en Kaliningrado y la frontera bielorrusa, y asegurar el paso de refuerzos por el corredor de Zabolki. Eso tomará tiempo, y cada día más aumenta la probabilidad de una invasión rusa exitosa. La línea de defensa báltica interrumpirá y dificultará la capacidad de Rusia para penetrar las defensas de los estados bálticos, ganando un tiempo valioso para que lleguen los refuerzos. Pero también está diseñada para guiar a las fuerzas invasoras hacia posiciones desventajosas, desde donde será más fácil para las fuerzas de la OTAN atraparlas y acabar con ellas.
Estos sistemas defensivos también provienen en parte de los rusos y reflejan la táctica soviética de defensa elástica. Se utilizó por primera vez en la batalla de Kursk durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, pero también se ha utilizado cada vez más en la ofensiva de Rusia en Donetsk en 2024-2025. La idea es dejar que las fuerzas enemigas parezcan romper tus líneas en áreas específicas. Sin embargo, las áreas de ruptura son zonas desfavorables. Una vez que el enemigo está dentro, los flancos se cierran atrapando a las fuerzas enemigas adentro, donde son destruidas. Las fronteras entre los estados bálticos, Bielorrusia y Rusia tienen terrenos planos, boscosos y pantanosos, con obstáculos como ríos, lagos y marismas. En muchos sentidos, eso lo convierte en un territorio ideal desde el cual montar una defensa elástica alrededor de un anillo de defensas en varias capas. Las áreas que se deben defender fuertemente y las áreas en las que la OTAN intentaría, más o menos, obligar a los rusos a encontrarse. Pero Lituania aún necesitará suficiente personal para operar estas defensas. El anuncio en mayo de que Alemania desplegará permanentemente una brigada completa en Lituania será un gran impulso. Ya hay un contingente de tropas estadounidenses estacionado en el país, así como un contingente avanzado de 500 alemanes, pero para 2027 la intención es tener una brigada completa de unos 5.000 soldados alemanes altamente entrenados y experimentados de la 45ª Brigada Blindada, desplegados permanentemente allí. Lituania refuerza la preparación de sus fuerzas. Del 11 al 22 de agosto, realizó ejercicios tácticos en la frontera con Bielorrusia llamados Lobo Feroz 2025. El entrenamiento, con 350 soldados y 50 equipos, incluyó ejercicios de fuego real y operaciones defensivas en zonas pobladas, usando vehículos Vilkas y equipo de combate de batallón. La construcción de la línea defensiva ya está avanzada. El Ministerio de Defensa de Lituania informó que el proyecto de defensa fronteriza durará 10 años y tendrá 2 fases. Antes de 2028, el objetivo es crear medidas para frenar un avance ruso. El ministerio explicó que desde 2029 inicia la modernización y desarrollo del mantenimiento a largo plazo. Líderes de la OTAN mencionan 2029 o 2030 como posibles fechas para una invasión rusa. Si es así, la primera, segunda y tercera línea de defensa de Lituania estarán listas. Ojalá el intento de invasión rusa fracase como la contraofensiva ucraniana ante la línea Sorovikin. Los mantendremos informados a medida que la situación se desarrolle. Así que asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse la historia interna. Gracias como siempre por vernos.